y ya está con nosotros Jacqueline Vallejo, procuradora común de los ex trabajadores de Cervecería Nacional, a quien les damos las gracias por conectarse a esta entrevista de Wambra. Vamos a estar en unos instantes ya con esta entrevista, pero como decíamos entonces, ayer ya hubo esta primera reunión donde los peritos, tanto del ministerio como de los ex trabajadores, de alguna manera se reunieron, fijaron ya aparentemente este monto por el cual se estaría ya iniciando los pagos entonces de las indemnizaciones pendientes. Y bueno, la primera pregunta para Jacqueline, darle las gracias. Les saluda Verónica Calvo Piña de Entrevistas Wambra. Y bueno, quisiéramos conocer justamente cuál es un poco, digamos, si se quiere, la pregunta, las dudas por parte de los trabajadores en este monto inicial. ¿Cuál es el monto de alguna manera que hablaban los trabajadores y cuál es el monto que proponen los peritos de la Cervecería Nacional? Jacqueline, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la entrevista. Bueno, realmente no escuché desde el inicio su pregunta, pero me imagino que es lo mismo que al final escuché, que si los trabajadores estamos conformes o no con el informe dado a conocer ayer por el perito contratado por el Ministerio del Trabajo. Sí. Bueno, mi primera reacción fue saber si el perito realmente fue contratado por el Ministerio del Trabajo o era un perito contratado por la compañía, porque realmente que ese informe del perito deja mucho que desear, sobre todo para los trabajadores, que aunque no somos los expertos, pero estamos inmersos en el tema y nos hemos educado un poco, hemos buscado ayuda y sabemos que ese monto que ha establecido el perito, pues está fuera de todos los cánones legales. Así es que no, los trabajadores no estamos de acuerdo con ese peritaje que ha realizado este señor perito contratado por el Ministerio del Trabajo. Un poco clarifíquenos qué pasó el día de ayer, por qué, digamos, hay dudas del trabajo finalmente que hace este perito. Bueno, hay dudas porque parece que el señor no ha utilizado todas las bases legales, digamos así. Yo no soy abogada, yo soy parte de los trabajadores, yo soy la procuradora común que represento desde el 2011 a los ex trabajadores de Cervecería Nacional. Y pues por escuchar a los expertos, el perito no ha utilizado todos los medios disponibles que tiene para hacer valer los derechos de los trabajadores. Es un mero cálculo que ha hecho él de el monto declarado por la empresa, el 15%, y divídalo en el tiempo de Sucre, del 90 a 1999, divídalo para 25,000. Y de la sumatoria, hasta el 2005, de los montos declarados por la empresa, divídalos para el 15%. Eso es todo lo que ha hecho. Pero el perito no se ha fijado en todas las normativas, reglamentos que tiene que revisar para hacer un peritaje de esta clase. Así es que yo pienso y yo siento, y es el sentir de la mayoría de los trabajadores que nos han tomado el pelo. Y de acuerdo, digamos, a los trabajadores, ¿en cuánto más o menos debió haberse fijado ese monto? Bueno, para hacerle... No puedo decirle una cantidad exacta porque nosotros esperábamos pues que este informe sea un informe verdadero, real, pero más o menos así, a grosso modo, superficialmente decirle, porque aquí el perito solamente está estableciendo el monto por utilidades convertidos a $25,000, que fue otra de las trafacías que nos hizo la Corte Constitucional, porque esta corte que en inicio se la bautizó como corte cervecera, pasó de corte cervecera a corte pesetera, porque los valores que los trabajadores debíamos recibir por el tipo de cambio real que fue a la fecha que debieron pagarnos eran mucho más. O sea, la corte prácticamente le regaló a la empresa un 50% de lo que debía ser realmente el monto que debían pagarnos. Entonces, empezando desde allí, a este monto que el perito tampoco calcula intereses y da pues varias
varias, como podría decirle yo, disculpas o que él trae a colación para decir que no se puede pagar intereses y esto no es así. Eso realmente es una burla para los trabajadores. Y ahora, ¿los trabajadores van a tomar alguna iniciativa como para, de alguna manera, que se revise este informe del perito? Por supuesto, los trabajadores siempre estaremos detrás de lo que sea más conveniente y así lo dice la sentencia, que se debe revisar lo que sea más conveniente para los trabajadores, pero sin embargo ni la Corte Constitucional ni el Ministerio lo están cumpliendo. Afortunadamente tenemos la opción de presentar observaciones a ese informe. Y eso es en lo que nos vamos a dedicar estos días para presentarlos hasta el 7, hasta el 8 de agosto que tenemos plazo para presentar las observaciones y demostrarle al perito que está equivocado y que no ha utilizado todas las normativas, todas las leyes, los reglamentos que tiene que hacerlo un perito de verdad. Ahora, estimada Jacqueline, ¿de cuántos trabajadoras estamos hablando que se han visto de sus derechos, se han visto afectados por parte de la Cervecería Nacional? Somos más de 2.600 trabajadores y sus familias. Recordemos que el trabajador está inmiscuido con su familia, con sus hijos, con su esposa, con sus cargas para el pago de las utilidades. Así es que somos más de 2.600 trabajadores. Y muchos de ellos sabemos que algunas personas han fallecido, otras ya, por diversas situaciones, digamos, sus familias ahora están hecho cargo. Más o menos, ¿de cuánto se calcula que estas personas podrían estar recibiendo por estas utilidades? Bueno, de los que tenemos conocimiento, pues podría decirle que un 99% de seguridad, existen ya alrededor de 201 trabajadores fallecidos, pero lógicamente están sus herederos, que son los que están reclamando el pago de las utilidades de su familiar fallecido. Uh-huh. Y en otro tema, ahora la Cervecería Nacional está cumpliendo con este pago de las utilidades, ya con todos estos haberes, digamos, con los trabajadores, con estos derechos, o todavía hay como este tipo de reclamos. Bueno, la compañía todavía no ha cumplido porque lógicamente tiene que darse esta parte que ordenó la Corte Constitucional, que el Ministerio del Trabajo debe establecer el monto que la empresa debe pagar. Y luego de eso, el Ministerio tendrá que ordenar a Cervecería que pague y la empresa en un término de 30 días deberá depositar los montos. Pero lógicamente estamos hablando en este momento de que el perito recién está estableciendo el monto que la empresa debe pagar. Él lo ha establecido en 51 millones hasta el momento, pero lógicamente los trabajadores tenemos que presentar las observaciones a ese monto calculado por el perito y aspiramos a que nuestras observaciones sean atendidas, porque nosotros estamos haciéndolo en forma legal, o sea, ateniéndonos a todas las leyes, a todas las normas, los reglamentos que el perito no observó al momento de hacer el cálculo de las utilidades. O sea que en definitiva ese plazo que en un primer momento estableció la Corte Constitucional se estaría ampliando. No se estaría ampliando porque el Ministerio del Trabajo tiene 60 días término para cumplir con establecer el monto de las utilidades. Y yo creo que va un poco más de 30 días y todavía no ha culminado el plazo, el término que dio la Corte Constitucional para saber cuál es el monto real que la empresa debe pagar. O sea, entonces finalmente se espera que en 30 días, si no estoy mal, ya se pueda cumplir este pago. No. En menos de 30 días debe quedar establecido el monto real que la empresa debe pagar. Uh-huh. A partir de allí, la empresa tiene otros 30 días para hacer el depósito.
hacer el depósito, digamos, en 30 días más. Entonces, o sea, estaríamos hablando que en alrededor de 2 meses las familias estarían recibiendo sus pagos. No, tampoco es así. Una vez que Cervecería deposita el monto, el ministerio aún tiene por establecer el listado definitivo de los beneficiarios. Recordemos que la empresa no entregó listados de los trabajadores que tuvo del 90 al 2005. Entonces, esto originó a que tanto la Corte ordene que los trabajadores presentemos nuestros documentos en el Ministerio del Trabajo para que a partir de allí, y también con la ayuda del listado otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a partir de allí el ministerio dicte un listado definitivo de los beneficiarios, del tiempo de trabajo de los beneficiarios y de sus cargas. Entonces, para esto el ministerio tenía 120 días, pero lógicamente estamos viendo que el ministerio va yendo rápido, así es que esperamos que esto se cumpla pues antes, ojalá y así sea, antes de la fecha establecida por la Corte Constitucional. A partir de allí, el ministerio deberá remitir esta información a el Tribunal Contencioso Administrativo acá en Guayaquil para que ellos hagan la liquidación individual de cada trabajador y ordene el pago a cada trabajador. Uh-huh. Recapitulando un poco entonces, Jacqueline, porque evidentemente ha sido una larga lucha en la que la gente, si se quiere, tener una paciencia bastante enorme y evidentemente se pregunta, bueno, ¿y cuándo puedo recibir ya esta indemnización, este dinero? Y bueno, digamos, ¿cuánto tiempo entonces se podría como realmente pasar para que la gente ya pueda ver su indemnización? Bueno, si el acelerador sigue apretado como lo está haciendo el ministerio, que esperemos que así sea, por lo menos en eso, que sepan reconocernos todos estos años que tenemos esperando estas utilidades. Si el ministerio aprieta el acelerador, podríamos decir que podría estar culminando con su labor antes del término de la Corte Constitucional, que esperemos que sea así, y podría ser entre... sí, para ser optimista, el primer mes, algo así del próximo año. Uh-huh. Entonces, el próximo año más o menos estaría cumpliéndose esto. Y tal vez el dictamen de la Corte, aparte de lo económico, de alguna manera, ¿ha visto la reparación más simbólica, más, si se quiere, social, otro tipo de reparación que no solamente pase por lo económico en esta sentencia? No, porque no estamos conformes ni con la reparación económica que, bueno, la sentencia sí hablaba de una reparación integral. Luego el auto del 13 de enero del 2021 también establecía de qué manera se debía calcular esos sucres, que era de 1990 al 99. Se daba las directrices para hacer la convertibilidad, pero resulta que esta nueva Corte se va en contra de sus propios dictámenes y modifica, altera esa disposición que ya había dictado la Corte Constitucional en el 2021 y modifica a que la convertibilidad se haga a 25,000 sucres por dólar. Así es que ni en lo económico estamos satisfechos con lo que ha hecho esta nueva Corte Constitucional y pues tampoco manda ninguna otra reparación que deba ser para bien de los trabajadores. Y como parte de los trabajadores, estimada Jacqueline, ¿qué pensaría usted que podría pasar justamente esta reparación integral? Bueno, una reparación integral, como le digo, yo no soy la abogada, pero lo que puedo palpar y escuchar y de los abogados es que una reparación integral pasa por el pago de intereses, el pago de daños morales, el pago de costas procesales, y no solamente en lo económico, sino también en lo social, porque hemos visto en varias sentencias que se han dictado con reparación integral, que piden que se ponga una placa aquí, una placa allá, que se pida disculpas. Todo eso es parte de la reparación integral, pero nada de eso esto incluye la Corte Constitucional.
¿Y hay disposición, usted cree, de la empresa para cumplir lo que la Corte está estableciendo? Bueno, yo creo que esa pregunta se la deben hacer, me gustaría que se la hagan a la empresa, pero en todo caso nosotros queremos ser optimistas de que la empresa esta vez cumplirá, porque es una orden de la Corte Constitucional. Claro, que esta orden está dada desde el 2018 cuando se dictó la sentencia, pero ha sido parte los ministros de trabajo los que no han cumplido. Así es que esperemos que esta vez la empresa condenada a pagar las utilidades no se rehúse a hacerlo. Y bueno, ahorita está Donoso, digamos, al frente del Ministerio de Trabajo, pero a partir del 20 de agosto y en los meses siguientes vendrá otro Ministerio de Trabajo que, bueno, no sabemos de quién lo encabezará todavía, pero tal vez otro ministerio, otro ministro podría de alguna manera frenar esto que está acá, esta sentencia, estas directrices. No, no podría frenar porque es una orden de la Corte Constitucional que tiene que cumplírsela, sea el arquitecto Donoso o sea el ministro que venga, tiene que cumplirlo. Ya está en proceso de ejecución, una ejecución que tiene que avanzar, que tiene que más bien ir a paso rápido para que los trabajadores no sigamos padeciendo más a partir más de los 15 años que ya hemos padecido. Y ya para finalizar esta entrevista, Jacqueline, ¿cuál es el siguiente paso que se viene ahora en las acciones que ustedes han planificado? El siguiente paso, bueno, seguir en la lucha, una lucha que nosotros jamás hemos claudicado, una lucha que jamás nos ha hecho retroceder, porque esa ha sido nuestra fortaleza, la perseverancia. Así es que, no, seguir adelante, lógicamente nosotros presentar las correspondientes bases legales, nuestra lucha en las calles, con marchas. Por ahora, pues, si el ministerio insiste o el ministerio insiste en que solo se quedará en esos valores, pues allí estaremos nosotros al frente del ministerio haciendo prevalecer nuestros derechos. Estimada Jacqueline, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, estaremos todavía pendientes de lo que siga sucediendo. Como usted dice, es una larga lucha y bueno, todavía creo que hay una larga tela también que cortar porque bueno, todavía queda pendiente ver qué sigue pasando, ¿no es cierto? Hasta que los trabajadores puedan realmente recibir esa indemnización. Muchísimas gracias. Gracias a usted.